y a una está con dolores de parto hasta ahora, todos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, todos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y todos en el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay una historia que saqué de un libro de ilustraciones, y esta historia tomó lugar en los días del presidente Abraham Lincoln. Creo que fue el presidente número 16 de Estados Unidos de América. Y la historia es acerca de un hombre que estaba en un parque llorando incontrolablemente. Un joven se le acercó al hombre y lo vio llorando. Y le preguntó: Señor, ¿está usted bien? El hombre continuaba llorando sin poder controlarse y el joven le volvió a preguntar: Señor, ¿está usted bien? ¿Puedo ayudarle en algo? El hombre entonces procedió a relatarle la historia a este joven de que su hermano estaba en el corredor de la muerte, en lo que llaman en inglés death row. Estaba sentenciado a cadena, a morir en la cárcel. Y él iba a ser ejecutado en unos días. Y el hombre desesperadamente quería ver al presidente Lincoln para pedirle que le diera a su hermano el perdón. Pero claro, gente común simplemente no podía entrar en la oficina presidencial. Y el hombre no tenía esperanza. Y el muchacho, después de escuchar la historia que el hombre le dijo, Señor, ¿puede venir conmigo? Tomó al hombre de la mano, caminó con él hacia la oficina presidencial, pasó por entre medio de los guardas, pasó la oficina de la secretaria y nadie le dijo una palabra. Y el hombre no podía creerlo, que él estaba pasando por todos esos puestos sin que lo detuvieran, camino a la oficina del presidente Lincoln. Al final del mensaje terminaré la historia. No creo que ninguno de nosotros diríamos que estamos satisfechos con nuestra vida de oración. Yo creo que todos nosotros que conocemos al Señor Jesús, yo creo que todos nosotros que tenemos una relación personal con Él, que lo hemos recibido como nuestro Salvador, yo creo que todos deseamos orar mejor. Seamos honestos. Orar es el privilegio más grande del cristiano. ¿Se imagina que usted pueda hablar con Dios?
y que usted pueda mover la mano de Dios. Pero no solamente es el privilegio más grande que tiene el cristiano, es el servicio más grande que tiene el cristiano, que puede hacer. No hay nada mejor, no hay mejor regalo que usted le pueda dar a alguien que orar por él. El mejor regalo que nos podemos dar el uno al otro es orar unos por otros. Pero aunque es el privilegio más grande del cristiano y es el servicio más grande que el cristiano hace, es el fracaso más grande del cristiano. Quiero hablarles en esta noche acerca de este tema, orando en el Espíritu. Déjame ayudarte. Yo quiero poner otro ladrillo más en la pared de tu vida cristiana. Orando en el Espíritu. Padre, bendice ahora el mensaje. Dame las palabras que ya he escrito, que ya tengo el bosquejo. Ayúdame, Señor, a poder llevar de mi corazón al corazón de tu pueblo esta bendita verdad de tu palabra. Danos oído para escuchar tu voz y permite que podamos salir de aquí edificados, consagrados más a ti, con un deseo de vivir cerca de ti, caminar contigo en este mundo de tanta tiniebla, tanta oscuridad espiritual. Suplico que sea tu Santo Espíritu el que me llene y el que me use. Vacíame de mí, escóndeme detrás de tu cruz, cúbreme con tu gracia, límpiame con tu sangre, y sé tú el que hablas a través de los labios de tu siervo. Humildemente te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Escucha lo que voy a decirte. Tú puedes orar más. Tú puedes hacer más que orar después que has orado. Pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Te lo repito. Tú puedes hacer más que orar después que has orado. Pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. En otras palabras, después de haber orado, puedes hacer muchas cosas. Pero antes de haber orado, no hay nada más importante que puedas hacer que orar. Pero fracasamos en nuestra vida de oración. Son pocos los cristianos que pudieran decir que están satisfechos y contentos con su vida de oración. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que fracasamos? ¿Cuáles son los problemas que causan que fracasemos en nuestra vida de oración? Bueno, primeramente tenemos el problema de la indiferencia. Muchas veces simplemente no tenemos el deseo de orar. Simplemente dicho, hermanos, no queremos orar. Mejor es que seamos honestos y lo admitamos. Hay algo en nosotros que no quiere orar. ¿Están conmigo? Está el problema de la indiferencia. Número 2, está el problema de la ignorancia. En otras palabras, no sabemos cómo orar. O no sabemos por qué cosas orar. Y encima del problema de la indiferencia y encima del problema de la ignorancia está el problema de la interferencia. Cuando vamos a orar, el diablo mueve el infierno entero para interponerse entre tú, tu oración y Dios.
lo hace con la intención de evitar que ores y que busques la manera, él busca la manera de impedirte orar. Se te queman los frijoles, los niños se están peleando, el teléfono te suena, te llega un texto, te da sueño, te da hambre. ¿Eso le pasa a alguien aquí o soy yo el único? Y cuando tratas de orar, hay interferencia. Te puedes imaginar al diablo y sus demonios hablando entre sí y diciéndose, mira, no importa lo que tengan que hacer, no dejes que el pastor Dani ore. Porque si él ora, nos gana. Pero si nosotros le impedimos que ore, nosotros ganamos. Quiere decir que cuando oras, el diablo lanza todo su arsenal en tu contra, porque el diablo no quiere que tú ores. Llegamos a la conclusión entonces que no somos muy buenos para orar. Pregúntate a ti mismo y no lo contestes en voz alta, ¿cuánto tiempo pasaste orando esta semana? Yo no estoy hablando, Señor, gracias por los alimentos. No, yo estoy hablando de pasar tiempo en oración. Nos encanta pasar horas en el Face, en el Instagram, en las redes sociales. Pasamos horas viendo televisión. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente tenemos un tiempo donde ponemos todo eso a un lado y vamos a un aposento, nos encerramos en el cuarto y oramos? Mi mamá, que ya lleva casi 2 años que se fue con el Señor, cuando ellas vivieron aquí, ¿verdad? Los últimos 3 años de su vida, vivieron aquí, o 2 años y medio, mami siempre me decía, me avisaba, dice, mijo, voy a estar en el cuarto orando. Y ella me lo decía para que yo estuviera pendiente de mi papá. Pero eso era algo que ella siempre hacía. Yo recuerdo cuando chiquito, allá en Puerto Rico, cuando yo era joven, ella nos decía a nosotros los muchachos, voy a estar en el cuarto orando, no quiero que me interrumpan y no quiero que hagan nada que me interrumpa. ¿Cuántas mamás aquí le dicen a sus hijos, voy a estar en el cuarto orando, no me interrumpan? ¿Cuántas veces yo no llamaba a mi papá por teléfono y no me contestaba? Llamaba a mi mamá y dice, mami, estoy buscando a papi, ¿dónde está? Me dice, tu papá está orando, mijo. O ella contestaba el teléfono, mijo, tu papá está orando. Nos gusta hablar de la oración. Nos gusta cantar de la oración, pero no muchos tienen la satisfacción de vivir una vida plena de oración. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Porque yo creo que todos aquí tienen un deseo de orar mejor. Yo creo que tú quisieras tener una vida de oración mejor que la que tienes. Una de las razones por que estás en la iglesia es porque quieres conocer mejor a Dios. Hoy en día vivimos en tiempos donde la gente pone a Dios segundo, tercero, cuarto lugar. En Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el mundo vive buscando todas estas cosas y añaden a Dios si es que Dios tiene, si hay tiempo y si se puede. Pero si estás aquí en la iglesia, en un tiempo donde muchas iglesias ya no abren los domingos en la noche, es indicación de que tú estás buscando acercarte más a Dios. Quieres orar más, quieres orar mejor. Pero a veces fracasamos por la indiferencia, por la ignorancia o por la interferencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que Dios nos ha dado un aliado, nos ha dado un ayudante.
nos ha dado un animador, nos ha dado un alentador que se llama el Espíritu Santo. Nuestro texto lo describe así en el verso 26, y de igual manera, el Espíritu nos, ¿qué? Ayuda. Esa palabra la vamos a ver en un momento. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Les voy a mostrar con la Biblia cómo es que el Espíritu Santo te capacita, te empodera, te ayuda, te da la energía para que ores. Y lo vamos a descubrir en este capítulo 8 de Romanos. La respuesta está en que aprendamos a orar en el Espíritu. De hecho, este no es el único lugar donde aparece la exhortación a que oremos en el Espíritu. En Efesios, míralo en la pantalla, en el capítulo 6 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en el qué? Espíritu. En Judas, versículo 20, dice la palabra de Dios, Jude 1:20, you have it, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en la carne es fracasar. Orar en el Espíritu es tener éxito. La iglesia primitiva, la iglesia que usted lee en el libro de los Hechos, avanzó sobre sus rodillas. Y la iglesia bautista fundamental de Louisville no va a engrandecerse más arriba de la vida de oración de sus miembros. De hecho, mi ministerio no subirá más alto que mi vida de oración. Entonces, ¿cuáles son las maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda a orar en el Espíritu para que nuestra vida de oración sea de satisfacción, sea llena, sea plena, que sintamos que estamos, ¿verdad?, orando y Dios nos contesta y que Dios nos escucha y nos da la respuesta? ¿Cuáles son esas ayudas? Número 1, míralo en la pantalla, el Espíritu Santo activa nuestra voluntad para que oremos. Él activa. He activates our will, nuestra voluntad. Seamos honestos, hermanos, y mejor que lo admitamos, que la razón por qué no oramos es porque no queremos orar. No tenemos la voluntad, no tenemos el apetito, no tenemos el hambre para orar. La razón por qué no oramos es porque no queremos, porque la gente hace lo que quiere. Pero hay una parte de nosotros que se llama la carne. Yo no estoy hablando de la piel o del pellejo. No estoy hablando lo que cubre tus huesos. No estoy hablando de tus dedos. No estoy hablando de tus uñas. No estoy hablando de tus piernas. No. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la carne? ¿A qué se refiere? Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de la vieja naturaleza, está hablando de la naturaleza que heredamos de Adán, de nuestro papá, desde, ¿verdad?, de la creación. Estamos hablando de la naturaleza de pecado. ¿Ok? Esa parte de nosotros que no ama a Dios, esa parte de nosotros que tiene la tendencia al pecado, es la parte de nosotros que se opone a lo espiritual, se opone a lo que es santo, a lo que es piadoso, a lo que es sagrado. En Gálatas capítulo 5, Pablo le dijo a los Gálatas, digo pues, andad en el ¿qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y te dice ¿por qué? Dice en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es la razón por qué la gente no viene a la iglesia, que debe estar aquí. Esta es la razón por qué hay gente que se aburre en la iglesia. Yo me pregunto qué van a hacer cuando lleguen al cielo.
¿Tú crees que mis mensajes a veces son largos? Deja que yo llegue al cielo. Uno de mis mensajes va a durar años. La Biblia nos da las obras de la carne. Ahí en ese mismo capítulo, en el verso 19, dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el contexto de nuestro capítulo, en el capítulo 8, Pablo lo describe de esta manera en el capítulo 8, verso 5, míralo. Porque los que son de la carne, vuelvo y digo, no estoy hablando de la piel, no estoy hablando de lo que cubre los huesos, estoy hablando de esa naturaleza vieja de pecado, la tendencia a pecar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. No, eso no significa que te vas a morir físicamente, pero la carne, el pecado mata todo. El pecado mata matrimonios, el pecado mata iglesia, el pecado destruye vidas. El pecado, la paga del pecado es la muerte, ¿ok? El diablo quiere matar, el diablo quiere destruir, él quiere que destruyas tu vida, él quiere que tú no hagas la voluntad de Dios, él no quiere que tú agrades a Dios, él quiere que tú hagas aquello que te va a traer la muerte, que te va a traer a ti aflicción, que te va a traer sufrimiento. El ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Verso 7 dice, por cuanto los designios, los pensamientos, las intenciones, las maquinaciones de la carne son enemistad, son guerra, son batalla contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo mueve nuestra voluntad? La activa para que queramos orar. Bueno, ahí en el capítulo 8, verso 15, nota lo que dice ahí. Míralo en la pantalla. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No, sigue mi lógica. El espíritu de esclavitud viene del diablo, porque él quiere esclavizarte. Ese es el espíritu que gobierna en la gente que no es salva. La gente que no tiene a Cristo está esclavizada por Satanás. Está esclavizada por el pecado. Pero en el momento que tú fuiste salvo, ¿okay? En el momento que tú aceptaste a Cristo, ¿cuántos recuerdan el día que aceptaste al Señor? A ver, levanta la mano. Okay. En el momento que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú recibes el espíritu de adopción. Somos nacidos en la familia de Dios. Espiritualmente, el Señor nos da su espíritu. El espíritu viene a morar dentro de ti. El espíritu de adopción significa que somos herederos de Dios. Y una vez somos adoptados en la familia de Dios y Dios pone su espíritu en nosotros, el Espíritu Santo de Dios es el que te ayuda a decir, Abba, Padre. Míralo otra vez en el verso 15. Dice la Biblia, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba es la palabra aramea y es la expresión más tierna de llamar a Dios nuestro papá. Cristo la usó 2 veces en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní. Él dijo, Abba, Padre. Esa es la palabra tierna para lo que nosotros llamamos papi, papá, papito, en inglés dad o daddy. Entonces Dios quita el espíritu de esclavitud, ese espíritu que te impide orar, que no quieres que ores,
que no te da el deseo de orar, que se va en contra de orar, el Señor lo quita y te da su Espíritu Santo para que ahora more en ti, y Él es el que te ayuda a querer ir a Dios como un hijo o una hija que tiene esa relación íntima con su papá. ¿Sabías que tú no tienes que ir a Dios con palabras de $50, todo sofisticado? A veces la gente no quiere orar en público. ¿Sabe por qué no quieren orar en público? Porque piensan que tienen que orar con palabras de bien, ¿verdad? Bien sofisticadas y palabras y yo no sé cómo orar. La Biblia dice que cuando el espíritu de adopción viene en nosotros, que por ese espíritu clamamos, Abba Padre, podemos hablar con Él como un niño habla con su papito. Imagínate que Elisa, mi hija, cuando ella vivía en casa y ella quería algo, quería dinero, imagínate que ella me hubiese dicho, oh, gran pastor de la Iglesia Bautista Fundamental, conferencista en Latinoamérica, yo, tu hija Elisa, deseo de ti que me pudieras dar recursos financieros para poder adquirir productos de cosmetología para aplicar a mi rostro antes de salir de mi domicilio. Sería mucho mejor si ella me hubiese dicho, Daddy, I love you. Can I have some money? Mira, es tan natural orarle a Dios como lo es hablar con alguien que tienes una relación íntima cuando oras en el Espíritu. Si vas a orar en la carne, vas a fracasar. En el capítulo 8, verso 9, dice la palabra de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Biblia llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Y cuando oras en el Espíritu, estás orando en el Espíritu de Cristo que está en ti. ¿Cómo era la vida de Cristo de oración? ¿Cómo es que Cristo oraba? Bueno, en Lucas capítulo 11, verso 1, dice la palabra de Dios que Él estaba en un lugar orando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. La manera de orar del Señor Jesús era de tal forma que cuando lo vieron orando, le pidieron, Señor, enséñanos a orar. El Espíritu de Cristo está en ti. Es natural, es normal, es fácil orar cuando estás en el Espíritu. Pero si estás en la carne, es muerte. Y porque tenemos la carne, esa vieja naturaleza que no quiere las cosas de Dios, no quiere orar, por eso es que Dios nos ha dado su Espíritu para que nos ayude a orar. Cuando oramos en el Espíritu es fácil orar, es fácil hablar con Dios, ¿ok? Si tú no tienes el deseo de orar es porque no estás andando en el Espíritu. ¿Están conmigo? ¿Ok? ¿Cuál es otra manera que el Espíritu te ayuda? Número 2, el Espíritu Santo anima nuestro cuerpo para que oremos. Mira en el capítulo 8, versículo 10, dice así, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La palabra vivificará significa que le da vida a tu cuerpo, implica que le da energía a tu cuerpo. Orar, hermanos, requiere energía. Orar requiere fuerza. Mira, te soy honesto, yo prefiero predicar un mensaje por 1 hora que orar por media hora. Toma fuerza física orar.
En el capítulo 15 de Romanos, Pablo le dijo a los hermanos en Roma: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Esa palabra ayudéis estaba diciendo que por favor luchen conmigo orando por mí a Dios. Implica que lucharan con Él en oración. Y la razón por qué muchos cristianos no oran es porque francamente somos vagos para orar. Porque toma esfuerzo, toma energía. Pero no queremos orar porque no tenemos la fuerza, nos da sueño, nos cansamos. Es una de las razones por la cual yo no me arrodillo para orar. Yo soy el primero que me quedo dormido. Yo camino muchas veces en los hoteles, muchas veces cerca del hotel donde me estoy quedando cuando voy a predicar a diferentes lugares. A veces durante la noche. Son pocas las veces que me tiro de rodillas, aunque lo he hecho. Pero orar toma esfuerzo, requiere que le ganemos al cansancio. En Mateo capítulo 26, antes de Cristo ir a la cruz, Él estaba agonizando, Él estaba al borde de la muerte. Bueno, su corazón y su presión arterial estaba tan alta que Él comenzó a sudar gotas de sangre. Y dice la Biblia que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío. Esa palabra Padre mío, en otro versículo paralelo, Él está diciendo: Abba Padre, papi, papito, daddy. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Y le dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora. Eso me dice a mí que la mayoría de los cristianos no oran por lo menos una hora. Él dijo: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿la qué? La carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el verso 43 vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y hermanos, somos humanos. Entendemos que el cansancio nos viene. Y muchas veces estamos dormidos cuando deberíamos estar orando. Y la razón es porque no estamos orando en el Espíritu. El verso 11 dice, del capítulo 8, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si mora en ti, ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay algo en el Espíritu Santo que vivifica tu cuerpo, que le da energía. Cristo estaba cansado y tenía hambre cuando llegó a Samaria. En Juan 4. Dice la Biblia que Él llegó y se sentó y estaba cansado. Cristo en su humanidad se cansó y le dio hambre. Y los discípulos se fueron al pueblo a buscar un Happy Meal de McDonald's. Cuando regresan, lo encuentran hablando con una mujer samaritana que él acababa de ganar a Cristo. Y habían venido los hombres de la ciudad de Samaria y lo escucharon a él y le dijeron a la mujer: ahora ya no solamente creemos por lo que tú has dicho, pero le creemos a él. Y entonces los hombres vienen con toda la comida, vienen con los chicken nuggets y vienen con las papas fritas y vienen con toda la comida y le dicen al Señor: Señor, aquí está la comida. Y Cristo les dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y ellos pensaron: ¿alguien fue a Whataburger y le trajo algo de comer? No. Lo que pasó es que el Espíritu de Dios le dio la fuerza. Y Él dejó a los discípulos con la comida y se fue a hablarle a toda la gente ahí que estaba escuchando la palabra. Cuando oramos en el Espíritu, Él no solamente mueve tu voluntad, pero Él también vivifica, Él también anima, Él también le da fuerza a tu cuerpo. La clave es decirle al Señor: Señor, estoy cansado. Señor,
me siento débil, quiero dormir, pero no puedo, tengo que orar, por favor ayúdame. Tengo necesidades por las cuales tengo que orar, Señor. Tengo un hijo o una hija fuera de tu voluntad. Tengo dificultad financiera, Señor. Tengo un trabajo que me impide estar aquí los domingos. Necesito un trabajo que me pueda dejar venir los domingos a la iglesia. Señor, necesito que sanes. Pero el cansancio a veces nos gana. La solución está en el aliado. El Señor nos ha dado a alguien que nos ayuda. Tú eres honesto con Él y le dices, ayúdame, fortaléceme, vivifícame en tu palabra. Y te vas a quedar sorprendido. Yo quisiera poder decirte las veces que el Señor me ha dado fuerza de donde yo no sé. Lo que le estoy hablando no es un acto de magia, es algo que Dios hace. Entonces, ¿qué otra manera? Número 3, tengo que avanzar. Número 3, el Espíritu Santo adapta nuestras peticiones en la oración. Es bien importante que entiendas el papel del Espíritu Santo en esto, hermanos. Si tú quieres tener una mejor vida de oración, tú vas a tener que hacer al Espíritu Santo tu compañero, vas a tener que orar en el Espíritu. No puedes orar en la carne. Orar en la carne, número 1, vas a fracasar. Número 2, no agradas a Dios. Además, la carne va a decir que no ores. La carne te va a decir que te duermas. La carne te va a decir que prendas la tele, que te metas en las redes, que hagas otras cosas. Pero el Espíritu es el que te mueve tu voluntad, la activa. Tú no tienes que ir a Dios pensando que Él es tan y tan soberano y tan magnificente y tan poderoso allá arriba, que tienes que, oh Dios santo y bendito y Dios todo. No, tú le dices, papito, Señor, soy yo. Aquí estoy, necesito que me ayudes. Abba, Padre. Y tú le puedes decir a Él, Señor, necesito ayuda porque estoy cansado. I'm tired. Pero también Él adapta nuestras peticiones. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Tú y yo a veces no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De hecho, Pablo se incluye a sí mismo. Él dice en el versículo 26, él dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Está hablando del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu intercede por nosotros. Mira, hermano, si hay algo que tú y yo debemos hacer es aceptar nuestras debilidades, reconocerlas y aceptarlas. Te voy a decir 2 razones por qué. Número 1, porque es algo normal. Es algo normal que tengamos debilidad. El cuerpo se cansa, el cuerpo se enferma. Yo no sé lo que va a pasar ahora conmigo. De este lunes pasado me dieron el diagnóstico que tengo cáncer. Yo no sé si voy a tener que tener quimioterapia, radiación. Yo no le tengo miedo a la muerte, yo sé dónde voy. Y la verdad del caso es que yo me siento bien. Y hay un versículo en la Biblia, no está la referencia, que dice que la hierba mala no muere. Pero obviamente es algo normal tener debilidad. Pero no solamente debemos reconocerlo porque es algo normal, pero también porque es una ventaja. La debilidad es una ventaja. Pablo se dio cuenta de eso. Y en 2 de Corintios, él dijo a los hermanos de Corinto, él dijo, me ha dicho,
bástate mi gracia. Usted sabe que el aguijón vino de parte de Satanás, le fue enviado un mensajero y Pablo le pidió 3 veces a Dios, le pidió 3 veces, quítame este aguijón. No sabemos cuál era el aguijón. La Biblia no dice, cosa de que de esa manera tú puedas adaptarlo a lo que tú quieras. Algunos piensan que Pablo se estaba quedando ciego y en la carta de Gálatas él tenía que escribir letras grandes. Algunos decían que él tenía problemas de la voz o con el hablar, ¿verdad? Que no hablaba bien, yo no sé. Algunos decían que él tenía problemas epilépticos, yo no sé dónde sacaron eso. Algunos dicen que era la suegra, el aguijón, yo creo esa más todavía. No. Pero Pablo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la que. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Mi ventaja es que soy débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué, iglesia? Fuerte. Muchos piensan que son muy débiles para orar, pero tal vez no eres débil suficiente. Tal vez no has llegado al lugar donde tú puedas decir al Señor, Señor, ya yo no puedo. Yo no puedo. ¿Alguna vez has llegado a ese punto? Cuando dices, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y ahí es donde Dios perfecciona su poder. Él adapta. Orar en el Espíritu es que Él mueve tu voluntad para orar. Él anima tu cuerpo, le da fuerza, energía. Él adapta tus peticiones, ¿ok? La palabra ayuda, ahí en el verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda. Es una palabra en el griego que está compuesta de 3 partes. Yo se las puse a los muchachos para que me las pongan en la pantalla. Esa es la palabra, go back, Brother Joe, go back. Okay, esa es la palabra en el griego, allá arriba. La pronunciación es sin anti lambano. Esa es la pronunciación para todas esas letras allá arriba en el griego. ¿Okay? Es un verbo compuesto por 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? Sin, que significa con o juntamente con. Anti, que significa en lugar de o frente a o en apoyo de. Y lambano, que significa tomar, asir, agarrar. El significado literal, cuando dice que el Espíritu nos ayuda, es que Él toma una carga junto con la de nosotros. Él te ayuda. Él agarra el otro extremo de la carga. ¿Okay? Es dar apoyo, compartir el peso. No significa que el Espíritu Santo lo hace todo. No. Él se une a ti, se une a mí en la carga, en la oración. ¿Okay? Imagínate, algunos de ustedes, hermanos, saben que ustedes trabajan con construcción. Ustedes, hermanos, que agarran el púlpito, uno de ustedes solito no va a poder agarrar esto. Pero un hermano lo agarra por este lado, otro hermano lo agarra por este lado, este hermano está mirando al hermano que está acá, este hermano está mirando al hermano que está acá, y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él se une, Él toma el otro extremo. Esa es la imagen que comunica este verso, ayuda. Esa misma palabra aparece en Lucas, cuando Cristo estaba en casa de Marta y María. Y María se sentó a los pies del Señor a escuchar la palabra de Dios, y Marta estaba en la cocina haciendo pupusas y arepas y gorditas y allá, y Marta se enojó y le dice al Señor, Señor, manda a María que venga y me ayude. En otras palabras, que comparta la carga. Bueno, Romanos 8:26 enseña que el Espíritu Santo conoce dónde tú eres débil. Cuando no sabemos cómo orar, Él no te abandona.
Si oras en el Espíritu, Él te ayuda. Él agarra el otro extremo. Él se pone a tu lado. Él comparte la carga. Él intercede por ti. Y conforme a la voluntad de Dios pide. El Espíritu lo hace. El Espíritu Santo lo que hace es compartir la oración, adaptar tu petición, ayudándote a levantarla. Y eso es lo que sucede cuando oramos en el Espíritu. Yo no puedo orar sin Él. Él no va a orar sin mí, pero juntos podemos orarle a Dios. Hay tantas cosas por las que uno tiene que orar. Son tantas necesidades, a mí tantas. Si tú fueras a orar por todos, vas a terminar orando por nada, porque te vas a desanimar. Son demasiadas las necesidades, son demasiados los problemas, son demasiadas las enfermedades, son demasiados los quebrantos. No sabemos por qué orar, no sabemos cómo orar por las cosas que sabemos por las que debemos orar. Por ejemplo, oramos por la hermana Rosaida Aldana, allá en Venezuela, en la Iglesia Bautista Filadelfia, esposa del pastor Moisés. Y oramos para que el Señor la sanara. Pero pregunto, ¿era la voluntad de Dios sanarla? ¿O Dios se la quería llevar a estar con él? Cuando Jesús oró en Juan 17, en el verso 24, mira lo que Jesús oró. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. El Señor Jesucristo ora para que estemos con Él. El Señor Jesucristo estaba orando allá en el cielo para que Rosaida se fuera con Él y nosotros acá orando para que Rosaida se quede. ¿Ah? Eso sucedió con mami y con papi. Yo estaba en Ecuador predicando en una conferencia, mi hermana me llamó, Roberta me llamó, a mami le dio un infarto, agarré un primer avión que pude, me vine para acá, llegué al hospital y ese lunes le hicieron un cateterismo del corazón y el doctor la sacó del quirófano, dijo, ella necesita 4 bypass surgery, tiene que ser el corazón abierto. Hicimos los arreglos y oramos. La iglesia oró, Señor, sana a Manaida. La queríamos aquí. Mami se ganó el corazón de la iglesia aquí en 2 años que estuvo aquí. Y nosotros aquí, Señor, sánala. Y el Señor allá diciendo, no, yo la quiero acá. Y después que se fue, mi papá, después de 63 años de casado con ella, no duró ni 7 meses. Y nosotros como familia orando por papi, cuando le dio la trombosis, ¿verdad? La embolia le dio un poquito y después le dio una infección y nunca, literalmente oramos, Señor, sánalo. La iglesia estaba orando. Y el Señor allá orando para que él se fuera. Yo no creo que mami quería que llegara tan rápido. Yo creo que cuando mami lo vio le dijo, ¿qué tú haces aquí? Todavía yo no quiero que estés aquí, no me vengas a molestar. Y a veces es la voluntad de Dios que permanezcan personas aquí y Dios les extiende su vida. Pero Dios nos hizo a nosotros para el cielo. Más cristianos a veces oran por los creyentes que permanezcan aquí que oran por los perdidos. ¿En serio? Nada malo con orar para que Dios sane a alguien. Lo hemos hecho, hemos orado, Dios ha hecho milagros. Estamos orando por Luis Martínez Jr., que este próximo martes comienza ¿cómo se llama? De la médula. El trasplante de la médula ósea. Okay. Y estamos orando, y el pastor Luis Martínez, oren que todo salga bien, oren que Dios le dé la vida, oren que Dios, mira, y está bien, nada malo con orar eso. Pero es interesante que a veces estamos más interesados en retener a los santos aquí que sacar a la gente del infierno. Muchas veces no sabemos cómo orar. ¿Se acuerdan cuando Pablo era inconverso, el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que hacía Pablo con los cristianos? ¿Los qué?
los perseguía, los llevaba a la muerte. ¿Ah? ¿Te acuerdas? ¿Te imaginas a la iglesia orando, Señor, mata a Pablo? Pero el Señor le dio vida. No es Pablo aquí, ok. No, Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Viene a nuestro lado, nos ayuda, nos levanta. Cuando oramos en el Espíritu, Él activa nuestra voluntad, dándonos el deseo de orar. Él anima nuestro cuerpo, dándonos fuerza y energía. Él adapta nuestras peticiones, ayudándonos a cargar, ¿verdad?, la oración, a llevar nuestra carga al Señor. Número 4, el Espíritu Santo administra nuestro acceso al trono de Dios en oración. En el verso 14 dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Tienes acceso a Dios, tienes acceso a tu Padre Celestial. Lo que el Espíritu Santo hace es que Él te guía a la presencia, Él te toma de la mano y te guía a la presencia de Dios. ¿Alguna vez te has sentido que tus oraciones no llegan al trono, que te rebotan? En Efesios capítulo 2, verso 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Él, el Señor Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En otras palabras, oramos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu. En Hechos 4:16 la Biblia dice, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Aunque tenemos una invitación abierta de venir con toda confianza, todavía necesitamos el Espíritu Santo que nos dé el acceso, que te guíe a la entrada, que te lleva directamente al trono. Él va contigo. En la carne no vas a poder hacer eso. Él administra tu entrada, tu acceso. El Espíritu Santo de Dios, quien te guía directamente al trono. Mira, una vez yo hice una cita, iba a ir a Kentucky a predicar allá, y hice una cita para hablar con el pastor Jeff Fugett. Cuando llegué a la oficina, la secretaria me dio la bienvenida. Ella entonces apretó un botón por un intercom y le dice al pastor Fugett, el pastor Danny está aquí. Y el pastor Fugett le dijo, dígale que entre. Ella me llevó hasta la oficina. Me abrió la puerta y el pastor me dio la bienvenida, me dio la entrada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando tú oras en el Espíritu, Él te da acceso, te lleva directamente a Dios, el Padre. El orar en el Espíritu activa tu voluntad, dándote el deseo de querer ir donde tu papá celestial. El orar en el Espíritu anima tu cuerpo, te lo da fuerza, te da energía. Pruébalo, te garantizo que vas a saber lo que es tener fuerza en el Señor. El orar en el Espíritu adapta tus peticiones, Él las adapta, Él te ayuda, Él te ayuda a llevar el otro extremo, Él agarra la oración contigo, te la lleva hasta el trono y te da directo acceso. Y por último, el Espíritu Santo articula nuestras necesidades en la oración. A veces cuando oramos no tenemos el vocabulario. Él dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Yo no estoy hablando de lenguas. ¿Okay? Las lenguas son decibles. Pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe lo que es una palabra? ¿Okay? ¿Sabe lo que es una palabra? Escúchame. Una palabra es en realidad un vehículo, es el vehículo que lleva mis pensamientos a tus pensamientos. Mis palabras son el vehículo que lleva mis pensamientos a ti.
Pero hay veces que los pensamientos son demasiado pesados para el vehículo. Hay veces que uno no sabe poner en palabras las peticiones. ¿Alguna vez has tratado de orar y no te sale lo que quieres decir? Señor, no sé ni cómo empezar. Cuando oramos en el Espíritu, Él intercede con gemidos que no se pueden expresar en palabras. Tú y yo no las podemos decir, pero Él las puede decir. Él articula tus peticiones. ¿Alguna vez has orado y lo único que te sale de la boca es, oh Dios, oh God, Señor, ay Señor? Uno se queda sin palabras. Y cuando eso pasa, lo que sucede es que el Espíritu Santo va donde el Padre y le dice, Padre, Dani no sabe cómo expresarse, pero yo sé. Y esto es lo que Dani está tratando de decirte. En el verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En otras palabras, cuando oramos en el Espíritu, Él nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Él escudriña nuestro corazón, Él sabe nuestras intenciones y sabe las intenciones de Dios. Y el Espíritu Santo entonces activa tu voluntad, te da el deseo de querer orar. Escúchame, ese es el primer paso. Muchos de ustedes no oran porque no tienes el deseo. Admítelo, you don't like to pray, you don't pray. Tú llevas quién sabe cuánto que tú no oras. Es más, algunos de ustedes tal vez nunca has tenido un tiempo de oración diario con Dios. No oras porque no tienes el deseo, no lo quieres hacer. Uno hace lo que quiere. Ahora, si tú quieres tener una mejor vida de oración, si tú quieres tener una vida de oración llena, plena, que te satisface, que tú te sientes que sales del trono de Dios, te sientes en las nubes, es una de las razones por la cual muchos de ustedes a veces se deprimen. Te deprimes porque no oras. El Señor Jesucristo se deprimió, la depresión no es pecado. No hace mucho prediqué acerca de cómo tratar con la depresión y vimos en la Biblia 3 grandes hombres de Dios que se deprimieron. Pero ¿qué fue lo que Cristo hizo? Cuando Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, Él dijo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Y te garantizo que lo más probable, Él no quería orar, la carne no quería que orara, pero Él fue y le dijo, Abba, Padre, ayúdame. Y lo primero que tú debes decidir en esta noche es decirle al Señor, Señor, lo reconozco, lo admito, soy un vago para orar, soy una vaga para orar, no tengo el deseo, estoy en la carne y necesito crucificar esta carne y dejar que sea el Espíritu el que me active la voluntad. Y una vez Él activa tu voluntad y te da el deseo, Él también te anima a tu cuerpo, le da fuerza para que te levantes temprano. Si tienes que hacerlo a las 5 de la mañana antes de ir a trabajar, a las 6 de la mañana, o si lo haces por la tarde o por la noche, entonces Él adapta tus peticiones. Él ve que tú lo más probable no sabes cómo pedir, pues Él viene y se une contigo y tú no tienes que llevar la carga solo. Y luego Él administra ese acceso, Él te lleva directo a la presencia de Dios. Y entonces Él articula tus peticiones. Cuando tú no sabes qué orar y el Señor dice, el Espíritu Santo dice, Padre, yo sé lo que Él está tratando de decir. Él no lo puede decir, pero yo te lo digo. Qué tremendo compañero de oración tenemos. Si simplemente le pides que te ayude. Después de escuchar la historia del hombre, el joven le dijo, Señor, ¿puede venir conmigo? Tomó al hombre de la mano, caminó con él hacia la oficina presidencial, pasando por entre medio de los guardas,
pasando la secretaria del presidente y nadie le dijo una palabra. El hombre no lo podía creer. Él no hubiera podido entrar a ver al presidente, aun si él lo hubiera tratado. Y este jovencito lo estaba llevando directamente a la oficina presidencial. Cuando entraron a la oficina, el presidente Lincoln se pone de pie, mientras que el hombre entraba a la oficina con el jovencito, y el presidente le preguntó al hombre, ¿en qué puedo ayudarlo? La razón por qué el hombre logró entrar directamente a la oficina presidencial y hablar con el presidente es porque el jovencito era el hijo de Abraham Lincoln. Y nosotros tenemos un aliado que entra directamente a la presencia de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles, presenta nuestra petición conforme a la voluntad de Dios. Te garantizo y te prometo con la autoridad de la Biblia que si tú pones esto en práctica, tu vida de oración te va a transformar tu vida. Ahora tienes que tener al Espíritu Santo dentro de ti. Si tú no eres salvo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, eso no existe para ti. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Uno no recibe el Espíritu del Espíritu Santo haciendo buenas obras, yendo a la iglesia, creyendo en Dios, yo tengo fe, que yo oro. No. Tiene que haber un día, tiene que haber un momento, tiene que haber ese momento cuando tú le dijiste al Señor, Señor, soy un pecador, soy una pecadora, merezco el infierno, entra en mi corazón, sálvame. Yo lo hice el 20 de octubre del 1974 allá en Puerto Rico. Cristo me salvó. Entonces, una vez Cristo te salva, el Espíritu Santo está dentro de ti. Y Él es tu mejor aliado para ayudarte a orar en el Espíritu. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Vamos a orar, nadie mirando. Rapidito. ¿Cuántos